bright gold coins are take a shot. Nata kukoyo ndis indasión donia Cuba cubianuro anuda tu kuchingi seda ya ndeka nada si da Delfino Hernández ñani Enrique Montesinos chi mes dakande te vichiva aquí das nana asturo ya si ya cada dakandes ndakwas ngu data osenda uñani nanda karo ya chi ngida inde inis ndakwas te ngwa va asbitna dakande va aste shita va astu kotna inida nanda shitaste yo nakutawsa ngisen pa natakun Yani. natakun dashi Nakun dito. Te ya son kisero chiya nakun natnuro sa kuli nakun natnuro si Enrique. Sinki Enrique nanda Che ñuro che Enrique Enrique danderos ñuro Cuenta da san kisero ya nakun natnuro sa kuli nanda si yo. Ya yo sé ñutnu donde casi con un de kakidat nios ya san kisero tío. da con akoyansa vitna nya yo juntungan ka aronos che bueno Gabriela Fuentes Alquicira Aisha Kishins ñani Kish daneña angas nanda ngidaba instituto nani libro shinhan gidaba vitna kunika chesati kosoda shanga soña kutnuniko shinha kishis kas ngu covid na yo me namero nanitnaro ya kuturo kuni na kuyukunchuli o kuni kuyukut kakana karo chuli es na kuina kashita bueno ya kuturo nana te dekatnaro si Karina Soberanis vichiva aquí de alcanro sa jinda i kondaji sin akuni kachisa jinda i ka sana ke etnu sa kwa anu ta chino bikoya dani tu sa nda ka kwechi sa chidot nuninya a sa chidot nuni na sa karo ya dani tu chi de aro teniniro sin aku nani televisión kusinha te ya chi Dani te kudashida Delfino chida candes mes chida cante va acas Jolie violín un cantatnio nani Jolie te nas nyakut nunin nandanga bandero Chida nani Jolie vaya Jolie cosina danga sia yo nani chirniuño ko yo nun nyute jurote bueno vitna di ora vitna di ka usha Shanini ya aquí se ve ese cuisina ni español ve la Casa Cultural de España nani sija o Centro Cultural Español nani ve hija quise tastus dande aña asnanda pero no teléfono no shaku computadora ni nada caro no da oro sija cosija ngida vas mudos nada cuaro no da oro sija Danes no nakotro nuna que yachi nuro ngotro nuna rakida Donato García Meschi nyako nuni nanta nani Santa Inés de Zaragoza nanta nani de hija cuños de danit cuyos sitiño nyoko yo ya nyo milpalta hija yos Malacastepe como nani hija yanga tu ves ngala yo ves ko sitiño yata beño kanu sitiño nyoko yo ya hija tastus o daneñas nanda caro nuño da uro cas cachis ringa kutu de bueno tú ya tu chi casa que oko usa shinde oko uni nanda caro sa yo oko uni oko ushi que mayu ya chim ko biko casa nanda biko nani sa ko ya chasato si yo sadilla asihako ko sihako nyakut no bueno ya kanasa ko sihadan te ko se dan la mañana da cada varón de yo dan y tu ko sa kangas nandas ndasi nyunya ji o do banga sa ka koyos dan y tu ko sabili sa kida ndaro sa bueno nanda karos nani artesanía sihako dan y tu bueno, va a haber concurso de salsas, concurso, nanda cursando concurso de no van a ni ya sin rejuta y miro bueno rejuta cocina costa bueno
Estamos haciendo el esfuerzo de hablar a más no poder la lengua mixteca, pero ¿verdad que sí me atoro? Ah, No sí, creo, ahí tú- está, dicen que yo soy el dicen que yo soy el maestro, me decían, "No, es que tú eres el pero ya ves que no es cierto." Chicue candoño anda acá, bueno, ahora ajá. da ahora vaya. Sí, la de que du aro dice es jugar de apuestas. Bueno, aquí no es de apuesta, pero es concurso. Vamos a ver quién hace mejor la salsa. Eso es lo que quiere decir. A ver, bueno, si aquí ni caché de dangas ñade o se jinga aquí daba hacha tu baba. Nakero, no da ¿Qué, bicho, da Rongotero, cuadra, chi? vaya. Bueno, si aku siti ñu nani Iztapalapa. Te un río Shakuya nani ex convento de Culhuacán, nani hija hija cópico ya que oko usha shinde oko ushi yo mayuyane. Bueno, ahí estamos hablando, digamos, la nota casi informativa de entrada, pero bueno, que Enrique salude a su manera. Yo ya lo hice, el burro va por delante. Ahora Enrique que haga lo suyo, a ver. Nakuta orñan. No sa kuba ini koyonya yu de allá donia na kumani koyos na kum turun nanani na kataro na kondatnuro na da candero na karo nanda río sa cuía vidna sa vasi ahora que el tiempo venga, ¿no? ¿Sabes qué? Vidna nakishi shrakero ida ne ida. Ni dan gana gachira. Ajá. Bueno, andado tuku. Yo va, ni dito tengo tao dito, rango tao ya sananit na ron ka vuelta chi na andat no ron sakuli no nanda. Atendaro na un saludo no nanda anda tu nya jio señut no. Nanda tu didiro, shauro, ñaniro, de casi con un coyon de kakidad nios. Te ya na kisero ya ichi itanga na kachiro. Ichi itanga ya turo na. Ndat no ro sakuli. Bueno, pues ahí está el saludo de cada quien a su manera, ¿eh? No se atoraron porque fueron a hablar un poco, pero qué tal que hablen un buen rato, verán que ya se atora uno. Bueno, hace 8 días estuvo mi mamá aquí, les presumo, ¿verdad? Claro. Me dio un encontronazo con mi jefa en la lengua mixteca. Claro que ella, mira, sin ton ni son, dua ngajanini, dua anranini, che. Kir ya que cotoña archi meña yo casi ándale. Chida kaya chi se da ya na hongi na que cotoña archi nanda tu men nanda tu ku aku chi nanda casi conoi na te ngi da ho sa mani sa buturo ya sakulina na noro cachiña. Ajá. Bueno, pues eso fue y les decía, bueno, mandamos el saludo obviamente a mi mamá, a mis hermanos los primeros, luego la familia, mi esposa Remedios Trujillo, Alba Hernández Trujillo, Teresa Alejandra que está en Guadalajara porque, bueno, Efraín Cortés Telles, mi yerno, se fue a trabajar allí y bueno, pues se tuvo que ir también ella porque pues así debe de ser. Bueno, saludo también a la familia de Efraín Cortés Telles, Rosendo Cortés y Celedonia, mi consuegra. Ándele, Bueno, pues. Celedonia creo que le cambié de Celerina, o sea, ahorita lo recuerdo bien porque estando aquí, si no lo anoto, no, me cae que se nos aunque va. lo tengas enfrente, no te acuerdas de su nombre. Bueno, al público, a Celina Santiago, a Chela Santiago que está desde Texas, o donde dice que está Celina, o Chela, a mi prima, Esther Luz Miguel, que está en San José, California, y muchas gentes que nos están, y bueno, a través del Facebook nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos. No, pues especialmente para mi prima Teresa Hernández, Teresa Hernández, mi prima Gaby que está en Playa del Carmen. Ay, cómo sufre, me cae cómo sufre, y luego nos pasa sus fotos. Y no, pues es un sufrimiento estar Pero ahí. pues dice, ya le digo, bueno, mira, en tan poco tiempo a lo mejor estaré por allá por Mérida un ratito y pasaré a visitarla. Dice, ay, me da mucho gusto, dice, Sí, ya estamos cerca. yo ya mejor ni digo, porque desde hace un año quedé de ir a casi a fines de año y quedamos de ir más bien a no Mérida. se pudo, no se pudo, mira, y que hay donde llegar, hay amistades, Sí. que un saludo a Rogelio Kawish, el Rogelio Cho Kawish, así se llama. Él está en Mérida y es cerca de Celestún, vive él, a don Carlos, a otros que se apellida Couo, Rogelio también, otro, miren que les digo, los tenía en mente hace ratos, pero nomás empecé a nombrarlos y ya se les olvida, pero bueno, en el transcurso los iremos mencionando. Aquí en la Ciudad de México, pues miren quién nos ve
Pues ahí está Aurora Conde, ahí está Ernestina Miguel, Ernestina Santos, Ernestina José. Ernestina Luz, bueno, hay varias Ernestinas, Celina Santiago, Marisol, hay muchos de la familia Santiago Hernández o Hernández Santiago, Leonor, que hace rato decía que por qué está ese alrededor. Bueno, es una mala consejera, decían nuestros abuelos. Mi abuelita, que en paz descanse, Marcela Vicente, decía que eso ña chi ra u ya aro kushatu ayon gandi de ña tu yo ra kuinika chi de ku ñuñe ku yu a ku Canita, ku daunde, decía. O sea, daunde es como un es un aguacero, ¿no? Un aguacero. Con mucho granizo, tormentas eléctricas, ¿se puede decir así? Bueno, eso significa para nosotros en la provincia el halo que tiene el sol. Hoy lo tuvo grandísimo. Si mal no recuerdo, por ahí del 78-80 o un poquito antes, tuvo esa ocasión, ese halo, y bueno, fue un aviso porque ahora los huracanes son más intensos todavía. Pues hace apenas como 4 o 5 años, por ahí así también, estaba yo por Chalco, fue cuando vi también ese aro, por cierto, tengo todavía unas fotos de ese, sí, y muy bonito, pero después de eso, cuántas cosas no sucedió en Chalco, sucedieron en otros países, o sea, uno a veces lo toma así como dicen nuestros antepasados, ¿verdad? Sí. O simplemente todavía ahora sí que la mamá, papá que todavía tenemos, los abuelos, que ahí están pues todavía. tienen en mente esas Sí, cosas porque de alguna manera las han observado. Claro, y ellos casi calculan el tiempo, ¿no? De cómo se está programando ahorita para más adelante. Saludo a Anatolio Vázquez porque, bueno, cuando subimos esa información, le pone, va a haber desgracia porque va a haber elecciones, y le digo, no sea perezoso porque es cosa seria. Bueno, Anatolio Vázquez nos recomendó para el día 4 de junio Los Increíbles del Son, creo, algo así. Ándale, no pues. recuerdo su nombre exactamente, pero va a haber el son huasteco. Vamos a tener trío. Karina, se te va a hacer al fin, porque decía, bueno, ¿y cuándo van a traer música ustedes? Bueno, ya traemos a Enrique Montesinos, pero hoy va a haber un trío el día 4, y el próximo jueves va a estar Juan Hunda, de la música tradicional mexicana, así que vamos a estar de lujo. Y ustedes van a ser calificadores porque saben de música. Bueno, órale, pues. te falló en un rasgueo, ¿no? Bueno, con esto nos despedimos. Vamos a hacer un corte y regresamos con música ahora sí, porque esto ya fue puro bla 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 bla. Takes two